Bueno, en este momento estamos muy atentos en Resma Noticias de lo que acontece con todo el sector arrocero del país, un alimento sin duda fundamental para la canasta familiar de los millones de colombianos y por eso en este momento establecemos contacto telefónico con el doctor Rafael Hernández Lozano, que es el gerente general de Arroz. Bienvenido a Resma Noticias, doctor Rafael. Muchas gracias. Bueno, en este momento, ¿a qué se ven esas tensiones entre el Ministerio de Agricultura y todo el sector de los arroceros y las exigencias de parte de ustedes al gobierno? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, desde el año 1996 ha tenido vigencia el incentivo al almacenamiento de cosecha que se recolecta en los meses de agosto y septiembre para la cosecha arrocera. Ese incentivo consiste en sacar del mercado los excedentes temporales que se generan por ser la cosecha, lo que se siembra en el primer semestre, la cosecha en que viene sumado el arroz riego y el arroz secano de los llanos orientales. Entonces, eso genera un excedente temporal en los meses de agosto y septiembre que siempre se ha retirado del mercado con el incentivo al almacenamiento. ¿Y en qué consiste el incentivo? En que el gobierno le paga a la industria o al agricultor o a la empresa que guarde arroz por 4 meses un incentivo que es una suma mensual que equivale a los gastos financieros, a los gastos de almacenamiento y los gastos de mantenimiento del arroz en bodega. Y eso se hace por 4 meses y ese arroz es el que se utiliza después en el primer semestre del año siguiente, donde el país es deficitario en arroz. Este año el ministerio ha dicho no más incentivo. La razón que argumenta la ministra de Agricultura es que eso no ha servido ni ha solucionado el problema. Pues no es la realidad porque eso se ha servido. ¿Para qué? Para sacar el excedente y evitar una caída vertical en los precios para los agricultores. Eso no quiere decir que para que haya precio favorable al consumidor, haya que no haber incentivo y que el agricultor se quiebre, porque si el agricultor se quiebra, después las consecuencias son escasez de arroz y arroz más caro para el consumidor. Es decir, en 30 años ningún gobierno se había atrevido a quitar estos subsidios. Lo habían hecho, siempre, y además ha funcionado, porque eso lo que hace es sacar del mercado el excedente y estabilizar el precio a los productores. Esa es la finalidad de esto. Y además, pues yo le añado un poco que este año tenemos a puertas un fenómeno del Niño y creo que es necesario guardar este arroz porque no sabemos qué va a pasar en este semestre que viene y el año entrante. Entonces, se debe almacenar ese arroz por la seguridad alimentaria del país. Doctor Rafael, algunos opinan sobre este subsidio y quisiera preguntarle si hay quienes que están a favor de quitar el subsidio y que el precio del arroz lo fije la oferta y la demanda. ¿Qué piensa de eso? Pues mire, lo que pasa es que, como le decía, la oferta es mayor que la demanda, por eso se genera el excedente temporal. Esa es la razón. Si hubiera un distrito de riegos en los llanos, en el Casanare y en otros sitios del país, pues simplemente se puede sembrar arroz las 2 cosechas y con eso se rompe la estacionalidad que se genera por sembrar el arroz secano en el llanos orientales. Entonces, pues lógico que se genera un excedente. Ahí no puede funcionar la oferta y la demanda porque sería mayor la oferta que la demanda. Y la razón es que el primer semestre es la cosecha grande, donde el 70% de la producción del área de arroz en Colombia es secano y únicamente el 30% en riego. La manera de que eso se acabe es que haya suficiente área con riego para que haya siembras el año y se pueda sembrar el segundo semestre, que entre otras cosas en los llanos y especialmente en el Casanare, el segundo semestre tiene una mejor oferta ambiental que el primer semestre. Año a año, Colombia guarda el arroz, las producciones, tiene que guardarse. ¿Por qué razón también? Siempre se ha guardado, por la razón de que la sobreoferta genera una caída en el precio que puede llevar a los agricultores en la quiebra, como ocurrió en el año 2021.
Claro, entre esas cifras que ustedes manejan durante los 30 años, el subsidio ha sin duda alguna ayudado al sector arrocero. ¿Y qué pasa frente a esas cifras que ustedes manejan si se quita de tajo este subsidio? ¿Qué puede pasar? ¿Es catastrófico? ¿Es un colapso? Pues se quiebra una gran cantidad de agricultores y seguramente va a empezar a haber déficit de arroz en el país. Eso es lo que pasa, pero realmente la culpa no es de los productores, como dice la ministra, que los manda a sembrar para quebrarse. No, nosotros sembramos para garantizar la seguridad alimentaria del país. Esa es una razón importante. ¿Así les dijo la ministra? Eso lo dijo. Que quién nos mandaba a sembrar para quebrarnos. Entonces, pues no es esa razón. Y además se siembra porque es de los cultivos de ciclo corto, semestrales, que tiene la mejor oferta tecnológica. Los agricultores no siembran otros cultivos porque seguramente si hubiera, lo repito, si el gobierno hubiera hecho la tarea, el Estado, no el gobierno, el Estado hubiera hecho la tarea de poner irrigación al país, pues no solamente es para el arroz, es para el maíz, es para la soya, es para el algodón, para muchos otros productos. Eso desde hace 70 años no se hace un distrito de riego en Colombia. Entonces puede que haya lo que tenemos en el arroz, toda la tecnología disponible, pero no hay dónde aplicarla, porque no es lo mismo sembrar un suelo que tiene riego, ¿no? Y drenaje además para el invierno, que sembrar un arroz secano que dependemos exclusivamente de las lluvias. Y como está el cambio climático, que de pronto la época de lluvia se convierte en época seca o la época seca se convierte en invierno, como ha pasado con el fenómeno de la Niña, pues ahí es donde se requiere que haya infraestructura, haya vías terciarias donde se pueda entrar a sacar las cosechas. Eso es todo lo que hemos pedido. Entonces no se le puede echar la culpa al agricultor, porque es que, fíjense, son 16,000 agricultores, de los cuales el 67.8% son pequeños de menos de 10 hectáreas. Doctor Rafael, ¿cuántas familias dependen de este trabajo con el arroz? 500,000 familias, 2 okay. millones de personas, más o menos. En esas cifras y lo que venían ustedes hablando desde hace unas semanas con el gobierno nacional, ¿finalmente se pudo llegar a algún acuerdo con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, quizás en esa mesa para la aplicación de precios y tratar de establecer algunos acuerdos, o finalmente no se pudo lograr nada? No, pues ella insiste en que no hay sino 20,000 millones de pesos para el incentivo y se ponen unos precios del secamiento, almacenamiento y trilla muy bajos. Eso, ella creo que colocan 19,000 pesos por tonelada mes, cuando deben ser entre 51,000 pesos por tonelada mensual. Eso no se ha dado, entonces pues seguramente tendrá que haber algún acuerdo diferente, como puede ser que el incentivo sea únicamente para los agricultores que guarden arroz, pero con eso no se logra estabilizar el mercado. ¿Qué pasó con el plan de ordenamiento de arroz que propuso el gobierno del entonces presidente Iván Duque, que advertía sembrar 500,000 hectáreas no más? Sí, ese era el plan de ordenamiento de la producción, pero es que a eso hay que ponerle dientes. Uno no puede salir a 1,000 hectáreas, ¿no? Porque no, eso tiene que tener dientes. Y le decía yo al Ministerio de Agricultura, a la viceministra de Agricultura, para que eso se dé, y se lo dije a la ministra también, tiene que haber una participación del Estado. ¿Cómo? Controlando las siembras a través de las corporaciones autónomas regionales, a través de los planes de ordenamiento territorial en los municipios, donde se delimite las áreas que se puedan sembrar. Se puede hacer a través de las corporaciones de autoridad competente para decirle al agricultor: usted no puede sembrar sino hasta acá y no puede sembrar sino tantas hectáreas. Esa es la situación. Usted hace un rato decía que era importante meterle dientes a este plan de ordenamiento del arroz y también de tecnificar la agricultura. Sin duda alguna, eso fue una de las propuestas del presidente Iván Duque, del presidente Gustavo Petro el año pasado,
dijo que hay que tecnificar y meter la tecnología en el campo colombiano. Y quisiera preguntar específicamente sobre ese plan de los agrónomos expertos, conocedores sobre la siembra del arroz, que también pues este gobierno no le ha dado el aval, y es decir, van a quedar cerca, que tengo entendido que 50 ingenieros agrónomos que estaban apoyando en capacitaciones gratuitas a esas miles de familias que llevan a cabo y siembran el arroz. Sí, ese es el tema. En primer lugar, la federación tiene un programa que se llama el AMTEC, Adopción Masiva de Tecnología, que ha ofrecido toda la tecnología disponible para reducir los costos de producción. Hemos reducido, por ejemplo, un 42% el consumo de agua, hemos disminuido 35% el uso de pesticidas y de fertilizantes, y hemos aumentado entre 1 y 2 toneladas los rendimientos por hectárea, ¿no? Pero todavía no hemos terminado. Es que cambiarle el chip a todos los agricultores, ¿no? Cambiar de cultura, pasar de un cultivo tradicional a un cultivo 100% tecnificado, pues no es cuestión de 1 o 2 años. Miren, en la meseta de Ibagué nos demoramos 20 años para que los agricultores pasaran de recolectar el arroz en bulto a hacerlo a granel en tolvas. Es que esto es un cambio de cultura, y los cambios de cultura son fáciles de establecer. Y tiene que haber políticas claras, eso es lo que nunca ha habido. En ningún gobierno, el Estado de Colombia nunca se ha preocupado por tener unas políticas claras para el sector y fijar los derroteros, pero es que el derrotero no es responsabilidad únicamente de los productores, ni de quienes hacemos la investigación. Usted puede tener todos los resultados importantes de la investigación en genética y todo, y si no hay dónde aplicarlos, entonces ahí se queda la tecnología está disponible. Lo que no hay es dónde aplicarla, porque si se va a aplicar únicamente en zonas donde no hay ni siquiera acceso a vehículos, que no hay ni siquiera vías terciarias, aquí tiene que haber inversión pública en distritos de riego, vías terciarias, y una política clara a varios años. No se puede hacer un distrito en 1 año o 2 años, pero se puede hacer planes quinquenales o lo que sea para el sector, pero que el gobierno se comprometa a hacer la tarea, porque nosotros sí la hemos hecho. Frente a estas advertencias, doctor Rafael, en cuanto a lo que nos está asegurando de lo que enfrentan los problemas por sobrecostos, ese desabastecimiento, ¿cuándo se podría estar dando si no se llega a un acuerdo con el gobierno nacional? Es decir, es crítica la circunstancia, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria de los colombianos. El arroz es fundamental. Pues, ¿qué puede ocurrir? 275.000 toneladas de excedente temporal sueltas en el mercado sin estar en una bodega esperando el próximo semestre cuando se va a necesitar, pues simplemente se puede ir de contrabando para el Ecuador u otros países que están requiriendo arroz. Y ahí puede presentarse en el semestre entrante, si el fenómeno del Niño se va creciendo poco a poco y se va complicando, pues simplemente inmediatamente las áreas de siembra del segundo semestre que se hacen bajo riego, los caudales de los ríos se pueden disminuir en un 50% o más. Y la temperatura se aumenta la sequía, todos los factores adversos para que haya una buena producción. Por eso es que hay que guardar arroz para prevenir de pronto un desabastecimiento en el próximo semestre. Pues le agradecemos al doctor Rafael Fernández Lozano, quien es Rafael Hernández Lozano, perdóname, gerente general de Fedarroz. Gracias por estar aquí en Redma Noticias hablando sobre estas advertencias. Esperemos que el gobierno nacional escuche cuanto antes la voz de esos más de 500.000 familias que trabajan por el arroz, por uno de los alimentos sin duda alguna primordiales en la canasta familiar. Gracias, doctor Rafael. A ustedes muy amables, estén muy bien.